proyecto que desarrollamos acá en la Universidad de Costa Rica, Adrián García, Federico, presentes en esta sala, y mi persona, y es sobre la detección automática de vocalizaciones de la rana, de las ranas de la especie Diasporus ilaiformes. ¿Lo pronuncié bien? ¿Sí? Ok, ya aprendí después de año y medio, por fin. Y una rana que incorporamos más recientemente, ranas del género Alites, en grabaciones de audio. Definición del problema. Bueno, básicamente una repetición del título, que es bastante extenso. Lo que queremos es detectar las vocalizaciones de ranas de esta especie y del género Alites. En particular queremos detectar el individuo focal, ¿no? Estas son grabaciones hechas en el campo, ahí en un lago hay muchas ranas cantando a la vez, y lo que queremos es captar los cantos de la que consideramos focal, lo más importante, usualmente la que está más cerca del micrófono. Las grabaciones con que contamos son de 1 a 2 minutos, las originales. Cuando incorporamos Alites tenemos grabaciones hasta de 3 minutos. Y dificultades presentes en estas grabaciones son las siguientes: ruido ambiental, por supuesto, se puede esperar; manipulación del micrófono, algunas de ellas, las que tenemos de Diasporus ilaiformes, fueron hechas sujetando el micrófono en condiciones a veces un poco frías, entonces hay un poco ahí de movimiento de las manos a la hora de tocar el micrófono. Cambios de volumen, que presumo que cuando, y Pichi me puede confirmar, que cuando se empezó a hacer la grabación quizás el nivel estaba muy bajo, entonces podía quedar a muy bajo nivel, y entonces se subía, o quizás estaba muy alto, podía distorsionar la señal, entonces se ajustó hasta alcanzar un buen nivel. Pichi confirma que efectivamente así fue. Y también voz humana, porque la persona que hizo las grabaciones, supongo que Adrián en la mayoría, ¿sí? En los diásporos, sí, todas. En los diásporos, ok. Él daba información ambiental de lo que estaba ocurriendo, la temperatura, el lugar donde fueron tomadas las grabaciones. Supongo que para no anotarlo en un papel y después se mezclaran las cosas, ¿verdad? Se cruzaran las anotaciones y las grabaciones. ¿Okay? Entonces estas son las dificultades principales con las que contamos. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicimos para detectar los cantos de la rana focal? Las propiedades que utilizamos fueron 3: la sonoridad, el timbre y la altura de las grabaciones. Noten que esto es un poco inusual, porque estas medidas son usualmente usadas de acuerdo a un contexto humano, son medidas psicoacústicas. Los humanos hablamos, por ejemplo, de timbre, de la diferencia entre un clarinete y un piano, por ejemplo, altura, si el do, re, mi, y la estamos extrapolando a animales, a ranas, para ver si ellos perciben este tipo de cosas. Y esto es en contraposición a medidas estándar como, por ejemplo, energía de la señal, frecuencia de los componentes espectrales, etc. Bueno, ¿cómo medimos la sonoridad de las grabaciones? La modelamos como la respuesta de la papila basilar a la amplitud de la señal. Lo medimos por medio de esta fórmula que está aquí. Es la integral de el área bajo la curva de la amplitud multiplicada por la respuesta a la frecuencia de la papila basilar. Entonces lo que hacemos es agarrar el espectro, lo pesamos por esta función que tiene aquí su máximo en el rango de frecuencias que producen las ranas. En el caso de Diasporus ilaiformes, aproximadamente 3 kHz, en el caso de Alites 1,5, y se le da menos peso a las regiones que se apartan de ahí. Muy bien, entonces aquí pueden ver un gráfico de la señal original que se grabó y de la medida de sonoridad. Como pueden ver, coinciden los picos en sonoridad con la actividad sonora en casi todos los lugares. Acá no, por ejemplo, vean que acá hay actividad y aquí no hay sonoridad. Eso se debe a que esta actividad que está acá fue manipulación del micrófono de baja frecuencia y no entra dentro del rango de frecuencias que escucha la rana. Muy bien, entonces el paso que sigue es distinguir señal versus ruido de fondo. Para eso utilizamos primero un umbral dinámico basado en el algoritmo de agrupamiento, en un algoritmo de agrupamiento para series temporales, que debería decir
Camacho 2008, pues me faltó compilar una vez más en ley. Entonces, sí, este fue un algoritmo que propuse hace un tiempo y lo que hace es trazar esta línea roja que ven por acá, y eso va a servirnos para distinguir lo que es señal de ruido. ¿Cómo se traza esa línea? Bueno, usando un algoritmo de agrupamiento o clustering. Detecta dos clusters, dos grupos, señal versus ruido. Y también se utiliza un umbral fijo relativo de 0.01, no lo tracé, pero sería un umbral muy bajo. Como les dije, el timbre de estas ranas es un tono puro, en el caso de Alites de frecuencia 1,5 kHz y en el caso de Diasporus 3 kHz aproximadamente. Y para identificar esos tonos lo que hacemos es multiplicar el espectro por un núcleo, un kernel, este que está acá, y comparamos su similitud por medio del producto punto entre los dos. Entonces, este kernel o este núcleo se aplica al espectro con varias frecuencias F0, usualmente de la frecuencia promedio de una rana, una octava hacia arriba, perdón, media octava hacia arriba y media octava hacia abajo. Ese es el rango que ocupamos. Y entonces, si el espectro contiene un tono puro en esta frecuencia, el kernel va a activar el kernel, va a activar el núcleo y va a detectar la presencia de una rana. Noten que también aquí hay unos componentes negativos que lo que hacen es penalizar la presencia en el espectro de energía en este rango. Es decir, si hay componentes que están enmascarando el tono, que hacen que no se oiga ruido de fondo, por ejemplo, si hubiera aquí un aire acondicionado muy fuerte que obstaculizara mis ondas sonoras, entonces eso sería un enmascaramiento. Este procedimiento haría que no se detecte la rana. ¿Y por qué queremos que no se detecten esos casos? Para evitar falsos positivos. Si por ejemplo hubiera ruido blanco que contiene todas las frecuencias, en particular esta frecuencia, tendríamos un montón de falsos positivos. Bueno, entonces aquí en este gráfico de aquí abajo pueden ver los instantes de la señal en donde aparece un tono puro, limpio, sin nada que lo enmascare, y coincide en muchos casos con los cantos de la rana. Entonces, vamos a reconocer una vocalización si se dan dos cosas. Uno, si la sonoridad excede el umbral dinámico, es decir, este que está por acá en esta curva, y si además la similitud entre el núcleo o kernel excede un umbral empírico que encontramos de 0.65, que es este que está acá. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí se detectaría un canto porque excede este umbral y excede este umbral. La tercera y última característica que usamos es la altura, y esto lo usamos para diferenciar ranas. Una vez que han sido detectados un conjunto de cantos, queremos saber cuáles son los de la rana focal o principal y cuáles son de ranas secundarias. La altura la calculamos como la frecuencia del núcleo que maximiza la similitud entre el espectro y el timbre, es decir, de todos aquellos kernels, el que más se parezca a la señal. Y además utilizamos los dos siguientes hallazgos para diferenciar ranas. Uno, que las ranas suelen cantar a una altura constante. Todavía no he puesto una grabación, al final voy a poner una, y ellas producen entonces, producen un tono que suena como, no soy muy bueno silbando, y no varía mucho el tono, no cantan melodías. Y el segundo hallazgo que encontramos es que cada rana suele cantar a una altura distinta. Si hay una que está cantando y hay otra que está cerca, suele escoger otro tono. Posiblemente para no confundir a las hembras, que son las que les interesa escuchar los cantos. Muy bien, entonces vamos a asumir que los cantos provienen de una sola rana si se dan las siguientes dos condiciones. Si el rango de alturas no excede un tono. Entonces pueden ver para esta grabación cuáles fueron todos los cantos detectados, esos cuadros azules y estos triángulos rojos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para saber si son de una o de dos ranas? Primero, si el rango de alturas no excede un tono, que en este caso parece ser el caso, ¿verdad? Un tono es este que está acá, y si además la distribución estadística de alturas es una distribución normal o gaussiana, entonces asumimos que provienen de una sola rana. Si no, como en este caso, lo que hacemos es usar el algoritmo de K-medias, K-means,
y el test estadístico ANOVA para detectar la presencia de más de una rana. En este caso en particular, supongo que lo que sucedió es que, a pesar de que el rango de altura no excede un tono, la distribución estadística no fue normal, sino bimodal posiblemente, y entonces usamos K-medias y ANOVA para detectar dos poblaciones o dos grupos de canto, los cuadros azules y los triángulos rojos. Bueno, veamos que también funcionó este algoritmo. Lo probamos con el siguiente conjunto de grabaciones. Para Diasporus y la de Formis, 52 grabaciones de 1 a 2 minutos cada una, conteniendo entre 10 y 20 vocalizaciones cada una, producidas por entre 1 y 3 ranas más o menos predominantes. Por supuesto, siempre hay muchas ranas en el fondo que suenan muy leve. Y fueron grabadas en 3 regiones de Costa Rica: Cerro Dantas, Montserrat y Tarrantí. Para el caso de alites, contamos con 18 grabaciones facilitadas por el doctor Rafael Márquez del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Cada grabación es de 3 minutos exactamente. Estas fueron hechas de forma automática, sin presencia humana en el ambiente. Contienen de entre 0 a 90 vocalizaciones, la mayoría entre 10 y 20, producidas por entre 1 y 4 ranas predominantes. Estas grabaciones fueron realizadas en 10 regiones distintas de la península ibérica. Veamos los resultados. Aquí tenemos nuestros dos conjuntos, la ubicación, el número de vocalizaciones que tenemos en cada colección y el número de falsos positivos y falsos negativos. Aquellos que no saben, los falsos positivos es el número de cantos detectados por el algoritmo que en realidad no eran cantos de la rana focal, mientras que los falsos negativos son aquellos cantos que no fueron detectados y debieron haber sido detectados, cantos de la rana focal. Como pueden ver, son bastante pocos comparados a la cantidad de cantos. En las grabaciones de alites, bueno, sí hay sustancialmente más, pero bueno, son más grabaciones también. En total teníamos aproximadamente 1000 cantos y entre 50 y 100 falsos positivos o negativos. Juntemos estos resultados en unas medidas que se llaman precisión y exhaustividad. La precisión es la proporción de cantos que fueron reconocidos que en realidad eran cantos de la rana principal. Aquí pueden ver los números, está siempre por encima del 90%, casi el 95%, bueno, excepto en esta colección 91%. Si sacamos el promedio armónico de estos, tenemos un 94,7%. La exhaustividad lo que indica es del total de cantos de la rana focal, cuántos reconoció el algoritmo, qué proporción. Y aquí están los números, aproximadamente por encima de 85 todos. Aquí está el promedio. ¿Okay? Después existe una medida que se llama la medida F, que es el promedio de estos dos, promedio armónico. Y eso se hace porque uno quizás podría, para este caso, uno podría modificar los umbrales, qué sé yo, subir el umbral de sonoridad y el de timbre para que el algoritmo sea más preciso, que estos números suban, pero la exhaustividad bajaría porque habría más cantos que no reconocería. Y al revés, si usted quiere reconocer muchos cantos, todos, baje los umbrales, entonces aumentaría la exhaustividad, pero habría muchos falsos positivos, la precisión bajaría. Entonces esto es una medida que promedia los dos. ¿Okay? Entonces vean que la medida F está siempre, bueno, en este caso no, por encima del 90%, y en promedio tenemos un 93,3%. Una cuestión que me parece interesante es analizar qué tanto contribuye al desempeño cada uno de los componentes o características del algoritmo. Aquí tenemos en la fila superior la versión propuesta del algoritmo con los resultados que ya les presenté, y luego variaciones del algoritmo en las que eliminamos o cambiamos alguno de los componentes. Todos estos son independientes. Empecemos con el de arriba. En realidad los más importantes son los de abajo, porque son los que producen mayor cambio, pero bueno, empecemos de aquí arriba. ¿Qué pasa si eliminamos aquel umbral de sonoridad fijo en 0,01? Los resultados no varían mucho. ¿Qué pasa si eliminamos la restricción de rango de altura para detectar si es uno o si hay una o más ranas? Tampoco varían mucho los resultados. Lo mismo si eliminamos la prueba de normalidad o la prueba de ANOVA.
De hecho, estos tres están bastante correlacionados. Normalmente cuando se excede el rango de altura, la prueba de normalidad falla. Sin embargo, vea que si combinamos las tres anteriores, es decir, si eliminamos toda prueba que tenga que ver con altura, el desempeño baja bastante, aproximadamente 5 puntos porcentuales, ¿verdad? Quiere decir que todas esas pruebas basadas en la altura tienen un efecto importante en el algoritmo. Otro factor que variamos, y de nuevo, recuerdo que todo esto es independiente, ¿verdad? Aquí sustituimos energía en vez de sonoridad, pero todo lo demás lo dejamos como el original. Usar energía, que energía es como en aquella fórmula de sonoridad, nada más que en vez de usar amplitud usamos el área bajo amplitud al cuadrado, esa es la medida de energía. Vean que el desempeño baja muchísimo, a 81,7 de medida F. Nos fue bastante difícil encontrar métodos en la literatura que intenten hacer lo mismo que hacemos nosotros. Uno de esos métodos que encontramos fue propuesto por un señor de apellido Fagerlund. Básicamente él lo que hace es detectar los lugares de máxima energía en una escala logarítmica con unas cuantas variaciones ahí. El desempeño baja bastante, aproximadamente 15 puntos porcentuales. Si eliminamos el filtro que simula o que modela la papila basilar, el que le da énfasis a las regiones del espectro en donde canta la rana, vean que también el desempeño baja bastante. Si quitamos la medida de similitud de timbre o equivalentemente si ponemos el umbral en 0, también el desempeño baja bastante, aproximadamente 20 puntos. Y si quitamos el umbral dinámico de sonoridad, baja casi 30 puntos, ¿verdad? Entonces estos que están aquí abajo son los componentes más importantes y estos son los menos importantes, los que ejercen menos efecto. En conclusión, las medidas basadas en percepción anura, sonoridad, timbre y altura demostraron ser útiles para la identificación de cantos, inclusive ante la presencia de ruido de fondo, voz humana, ruido causado por manipulación del micrófono y cambios en el volumen. Y bueno, aquí están las referencias a los signos de pregunta que aparecieron por ahí. Y quizás sería bueno, antes de pasar a preguntas, mostrar un ejemplo de lo que hace el algoritmo. ¿Qué? Entonces, espero que puedan ver los colores tan poco visibles, si no yo les voy a ayudar a señalizar, a reconocer dónde están los cantos. Lo que tenemos aquí arriba es la señal. En este caso en particular, la dificultad que se presenta es voz humana. Le van a escuchar a Pichi por acá. Tenemos acá la curva de sonoridad, acá la de similitud del timbre y acá los cantos reconocidos. Okay, escuchemos. Están los cantos. ¿Cuánto? Ajá, 18. Ok. Ajá. Track 5, individuo conectado, 940, 18.1, Pepantil, Sendero de Pau. Bueno, y teníamos bastante ruido de micrófono, ¿verdad? Entonces vean cómo el algoritmo es bastante fuerte y no es confundido ni por la voz ni por ruido del micrófono, usualmente. Y bueno, con esto concluyo mi presentación.